Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. En plena recta final del mes de mayo, estamos aquí y desde Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, nos llenamos de gusto para darles una muy cordial bienvenida, querido público, a este comienzo de semana, este día lunes 24, donde, como ustedes habrán estado pues muy al día, muy enterados conjuntamente con nosotros, hemos estado trabajando las semanas anteriores más, digamos, en la línea de hablar de la mujer, hablar de lo femenino, y desde una perspectiva, como siempre, y ustedes lo saben, es la exigencia aquí en el Centro de Investigación, una perspectiva más allá de los cánones y de los discursos, digamos, coloquiales, y sobre todo tomando una distancia que siempre señalamos al respecto del imperante discurso de género. Imperante, bueno, pues en la sociedad y en la cultura. El día de hoy, querido público, pues paren oreja, acérquense ya de inmediato, por supuesto, a la conversación. Ávidos estamos de su participación porque iniciamos un tema esta semana que nos parece, sin lugar a dudas, original y también, por supuesto, por lo que este tema nos abre de posibilidad para la conversación en la actualidad, pleno siglo XXI, pues qué mejor que nos demos ya a la tarea de hablar de ello. El tema de esta semana es Soy hombre de una sola noche. Así es, soy hombre de una sola noche. Entonces, sean bienvenidos ya todos sus comentarios, sus observaciones, como también bienvenidas, hoy que es lunes, 3 mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, que pues ya estamos aquí listos para dar rienda suelta a esta conversación. Comienzo saludando directamente en los controles de Freudiana Radio, listísima, como siempre, a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Sí, que caray, me agarró en curva, porque no estaba listísima. pero sí, muy contenta de estar con ustedes, muy, muy contenta. Muy bien. Me sirve un poco del gusto que tiene nuestro presidente por el béisbol, y entonces diré una frase que hoy día cambio el orden al bat, y ahora presento después de Giselle a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Indudablemente que sí estoy listísima. Ajá, sí. El tema es enigmático también, porque nos llevó antes del programa a discutir entre nosotros el cómo captábamos la sola frase. Y de eso ya hablaremos a lo largo del programa. Es decir, la frase no solamente puede impactar al mismo sujeto que lo dice, sino impacta a nuestros radioescuchas, pero también hay que señalar que impacta a los psicoanalistas, puesto que cada psicoanalista en la conversación que teníamos antes del programa, de entrar a radio, sí, nos impactaba de distinta forma. Y creo que eso va a ser una buena conversación. Así es, doctora, así es. Y termino las presentaciones dándole la bienvenida a nuestra querida doctora, allá hasta Francia, Adriana Lozano. Sí, aquí estoy, efectivamente, muy entusiasmada con este título. Está al honor los hombres, por lo menos así lo escucho en el título. A mí me da siempre mucho gusto cuando nos vamos a ocupar de ellos. Seguramente iremos más allá de ellos y llegaremos a lugares, bueno, pues que nos van a hacer trabajar, me parece que el título, simplemente el título, me parece que nos sumerge en algo casi que podría ser, para mí, en todo caso, un síntoma de nuestra época. Ya hablaremos de eso, quiero decir, ya me iré detallando con respecto a lo que yo trabajé, a lo que yo escuché, a lo que a mí me evocó este título. Pues entonces ya me lanzo.
Nos Pues quedamos sí, en silencio como diciendo, pues ya, ¿no? Ajá. adelante. Yo lo veo, este título me evocó, en mi caso, después, claro que me intrigó mucho la posición masculina del hombre que está con nosotros, que es Germán. Entonces me detuvo a reflexionar otras cosas, pero cuando yo comencé a trabajar este tema, definitivamente lo pensé desde la temporalidad. Soy un hombre de una sola noche. Me parece que me evoca a una sola noche. Me parece dramático. Me parece que en esta frase no escuchamos ni pasado ni futuro. Me hace pensar en algo de lo que se decía aquí en Francia, me parece por una psicoanalista, como fue en una charla, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, pero ella hablaba de un síntoma de nuestra época en donde estamos en el presentismo, ¿no? Todo presente, todo presente, todo presente, todo presente. En donde me parece que se quiere borrar, como vemos en el programa seguido, cómo los discursos van a ser encubridores de, por ejemplo, un pasado. Por ejemplo, un pasado que nos puede hacer pensar a nosotros como psicoanalistas en unas consecuencias que pueden dar un futuro inmediato con ciertas prácticas de lo social. Entonces, un pasado, un presente y un futuro, en donde además los seres humanos siempre nos hemos proyectado de alguna manera, tanto para atrás como para adelante, como para la dificultad de poder sentir el momento, ¿no? Este presente. Antes, como el presente era complicado de sentir, ahora pareciera que el presente nos está dado a la mano, que uno puede experimentar su presencia de su presente a partir de comerse un chocolate, de sentir el aire cuando bajamos la ventana. Y me parece que el presente, presentarse, estar con cuerpo y alma invistiendo el momento, no es sino un pasado y de alguna manera una proyección hacia el futuro. Luego, por supuesto, escuchando a Germán, me pareció muy interesante, entonces para mí me evocó este título, inclusive esta facilidad a la consumación que es propio de nuestra época. Consumir, 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 consumir. Hoy consumo, ya mañana no importa, hoy consumo, hoy me satisfago de esta manera, ¿no? Como si eso fuera la felicidad. Entonces me parece que justamente lo que viene a tratar de cubrir es que la felicidad no es tan accesible. La felicidad no es una felicidad para todos y que eso se trata de cubrir con el consumo. Y finalmente, hablando con la doctora Heiser, hablábamos de la sexualidad a través de esta frase, que es en donde Germán, cuando él escucha el título, aportó de su lado todo lo que un hombre puede ver. La sexualidad porque, por supuesto que la frase viene a subrayar, pues que es un hombre que hace el amor o nos deja quizá entender una sola noche y pues ahí se acabó la cosa. Entonces me parece que ya esta frase habla mucho más de lo que nos concierne a nosotros psicoanalistas. Y efectivamente esta frase nos las trajo la doctora Heiser, ella nos dirá cómo, cuándo y cómo y por qué. Y en todos hizo un impacto. Entonces Germán nos hablaba que a él le parecía ya una frase desde una feminización del hombre. Y ahí, pues, por supuesto, paso la palabra a Germán. Exactamente, Adriana, lo que yo decía es que la frase inmediatamente yo la refiero al decir o al referirse a una mujer de una sola noche, que era pues una manera hasta cierto punto coloquial para poder nombrar
lo que pudiera ser exactamente eso. Una mujer con quien uno podía obtener una relación sexual, una satisfacción sexual de una sola noche, sin mayor compromiso, punto y se acabó. Entonces, puesto, en cuanto yo le escucho, dicho ahora y puesto ahora en el hombre, por la referencia que yo tengo inmediata en relación a la mujer, pues sí me brinca y digo, eso habla de la feminización del hombre en este tiempo. Dicho por un hombre, de forma inmediata, no puedo pensarlo de otra manera. Y también un poco lo que decíamos, lo que yo decía, Adriana, fuera del aire, era como hasta en un tono, digamos, jocoso, burlesco entre los hombres, decía, si un hombre al menos de mi tiempo, de mi generación, quiero decir, se refiriera a sí mismo de esa manera, pues los demás de inmediato le diríamos, ay, oye, seas maricón, o suenas muy nena, ¿cómo eres ese hombre de una sola noche? Es esperado en la posición del hombre que más bien uno, si va a dar cuenta de una experiencia de ese tipo, se tome la línea del discurso en el sentido de la proeza, de una noche, digamos, casi heroica, de qué nombre, como es muy común en los hombres, que se dieran entonces a la plática presuntuosa de todo lo que hicieron con una mujer en una noche. Pero no dicho de esta manera. De esta manera es, ese es el punto que yo señalaba de inmediato, es como el hombre se coloca en una posición femenina, donde en lugar de hacer el esfuerzo, aunque sea superficial, de dar cuenta a los otros de cuán hombre es, más bien está nombrando la posición femenina en la que se coloca a la hora de obtener una satisfacción sexual de una sola noche. Bueno, nada más déjenme ubicarlos. En primer lugar, la frase es soy hombre, no soy un hombre, como dijo nuestra doctora Lozano. Y la frase viene de un adolescente de 17 años, ¿sí? En una sola sesión que tuvo conmigo y que al preguntarle yo directamente, ¿y el amor? Él me responde, ay no, doctora, soy hombre de una sola noche. No dice soy un, pero es muy interesante el un, ¿sí? Uh-huh. El un que de alguna manera necesitó la doctora Lozano para su desarrollo. Y usted, pues se fue a lo que los hombres, digamos, tienen de una manera, podríamos decir, que muy fuerte, muy rígida, muy dura, de no permitirse, creo que obedece a su época, a la época en que usted fue, digamos, adolescente o más jovenzón que ahora. Exacto. Que andaba más suelto eróticamente, vaya, es lo que quiero decir. Sí, era una constante el sostener que se era hombre, uh-huh. Lo cual da a entender que fue y ha sido y está en entredicho precisamente ser hombre. ¿Por qué? Porque hubo toda una época en que se exigió a los hombres, a los niños varones, que ellos tenían que sostener que eran hombres, ellos tenían que sostener que eran hombres, ellos tenían que sostener que eran hombres. ¿Sí? Los niños no lloran. En México los niños no lloran. Los niños se aguantan el dolor, porque aguantarse el dolor era ser hombre. Entonces vemos la diferencia entre, en el discurso de las mujeres de esa época, ellas no tenían que estar afirmando permanentemente que eran mujeres, ¿no? Uh-huh. Eran mujeres entre ellas y eran mujeres para los hombres. Uh-huh. No había, digamos, esas dificultades en donde nosotros, otra época, tuvimos que pasar por la feminización en los hombres y después nos preguntábamos unas a otras, oye, ¿él qué es, ¿Es hombre o es joto? Porque no decíamos gay ni homosexual. Decíamos, oye, ¿él es hombre o es joto?
¿sí? ¿Por qué? Porque el pelo largo, lo amanerado que resultaba ser en esa época los hombres, que no se usaba, que no era lo que existía, ¿sí? Los hombres eran muy formales. Uno llegaba a un sitio en donde estaban los hombres ya reunidos y se levantaban para reconocer que había entrado una mujer y que se merecía todo el reconocimiento y el respeto de los hombres. Entonces se levantaban de su asiento, la mujer agradecía el reconocimiento con una sonrisa, lo saludaba. Estoy hablando de áreas de trabajo, ¿eh? Ujú. Los saludaba y decía, ¿qué tal? Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Los trataba de caballeros y ella se sentaba en el lugar que le correspondía y los hombres podían volver a sentarse. Si la mujer por alguna razón volvía a levantarse de la mesa de trabajo, los hombres se levantaban. Ujú. El hombre se adelantaba a abrirle la puerta del coche a la mujer. Los hombres ayudaban a las mujeres a ofrecer su brazo para subir a los camiones. Hubo una época en que la estrechez de las faldas que se usaron en esa época, ¿sí? Pues daba medio paso para la mujer. Y para que la mujer pudiera subir tan alto el escalón del autobús, del camión, porque no son autobuses, en México era el camión, estoy esperando el camión. Entonces, para subir, pues ya no era necesario el brazo, sino más bien las ayudaban. Y las ayudaban de las pompis, las empujaban de las pompis. Y la mujer pues tenía que aceptar esa ayuda de esa manera, poniendo las manos, los hombres, en esa parte de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, les recuerdo todo esto porque estábamos trabajando, este es un preámbulo para poder decir que estábamos trabajando la doctora Lozano y yo en una propuesta de que la semana tratara la frustración, de que toda la semana se tratara la frustración. Y de estar, digamos, discutiendo sobre la frustración, nos fuimos finalmente a una observación de Jacques Alain Miller, en donde él señala que la época tiene una característica de estar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Que solamente se habla del presente y que entonces se pierde la historicidad del sujeto que permite precisamente todas sus frustraciones, todos sus traumas, todas sus vivencias, permiten que él tenga, ¿sí?, una historia psíquica, que él esté dándose cuenta de que ha construido para él toda una historia psíquica, no una historia conductual nada más, sino una historia psíquica, que finalmente es la trascendente y la importante porque es la que lo perturba, es la que lo altera. Para seguir, digamos, normas de conducta, pues seguimos un patrón, lo cumplimos. Cuando tenemos que ir a un banquete, nos arreglamos de determinada manera. Cuando tenemos que ir a un sepelio, de otra manera. Cuando tenemos que ir a votar, nos formamos, hacemos determinado. Es decir, manifestar la conducta es siempre por un manual establecido. Eso no complica al ser humano más que de una manera, sí, tiempo y espacio. Pero no lo lleva a el reconocimiento de él, a la pregunta, digamos, central del ser humano. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Qué anhelo en la vida? ¿Anhelo algo? ¿No anhelo nada? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué nací, digamos, en esta familia? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? ¿Quiero ser padre? ¿No quiero ser padre? ¿Quiero ser madre? ¿No quiero ser madre? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? Es decir, todo lo que definitivamente un ser humano se va construyendo a base de pensar en él mismo, pues les puedo decir que desde el primer año de vida, a los 2 años no se diga, ya hay una actividad psíquica enorme.
enorme, ¿sí? Entonces, creo que precisamente a lo que se refiere la frase de Miller, que podemos desarrollarlo más ampliamente con la doctora Lozano, ¿sí? Se refiere a que el ser humano está despojándose de su historicidad para únicamente tener energía psíquica para afrontar el aquí y el ahora. Únicamente un tiempo, el presente. Cuando la verdad, después de este ataque de el coronavirus, porque fue un ataque, estuvimos en guerra, estamos todavía en guerra, estamos combatiendo un ser, podríamos decir, un ser que se alimenta de nuestras células y se reproduce en nuestras células, ¿sí? Sin importarle un carambas que esas células se van a terminar en el momento en que el sujeto se muere. Pero él al menos, el virus, tiene la posibilidad de esa supervivencia y de ese desarrollo y de esa reproducción. Entonces, estamos en una guerra en contra del coronavirus, pero el coronavirus no vino únicamente a establecer una guerra, vino a ponernos en una incertidumbre permanente de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo nos vamos a insertar nuevamente a la relación con los otros? Después de una experiencia en donde el cuerpo nos hizo falta significativa y fuertemente. Está, digamos, nuestro señor presidente pensando en la importancia de que ya los chicos y los adolescentes tienen que regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque ha sido verdaderamente, ahí está, una frustración psíquica y orgánica, las dos simultáneamente y a la vez, en cuanto a este hacinamiento que ha llevado a los jóvenes a carecer del cuerpo de los otros, al carecer del otro, al carecer, digamos, de toda la dinámica con los otros, siempre sentado frente a una computadora. No es la condición humana, es una frustración adaptativa. Nos adaptamos y entonces tenemos que trabajar muy finamente el concepto de frustración conjuntamente con esta frase enigmática de este adolescente cuando yo le digo, ¿y el amor en su vida? Y me dice, ay no, doctora, soy un hombre de una sola noche. Y es muy curioso porque vaya manera de definirse un joven de 17 años en la pandemia en siglo XXI. Eso tenemos. Y es curioso porque Germán justamente preguntó la edad del paciente. Sí. Cuando estábamos discutiendo, inmediatamente le pareció que no era un discurso de su época, sino que era algo justamente, le dijo, debe ser una persona muy joven, ¿no, doctora? Y la doctora nos dijo, efectivamente, es un muchacho de 17 años. Entonces, nos damos cuenta como lo que estaba diciendo, doctora, por un lado, quiénes somos, hacia dónde vamos. Creo que lo que puede parecernos inquietante es que las preguntas ya no se formulan así, sino podría aparecer una finta, yo diría, en donde poco importa, es ahora que yo puedo satisfacer algo. Con respecto al tema también de frustración y satisfacción, ¿no? Y por el otro lado, que quiere cubrir algo que no puede ser una pregunta desde quién soy y a dónde voy, existencial a la manera de Sartre, sino que hay todo lo desconcertante, que es entonces lo que sí se padece y de lo que no se habla. Lo desconcertante es todo lo que yo me digo que soy, todo lo que yo me propongo. Yo siempre he sido una persona trabajadora, porque no encuentro nunca trabajo. Yo siempre he sido una persona que me llevo bien con toda la gente, porque siempre me estoy peleando con mis colegas. Esto que nos decimos
Y esto que nos aparece también, que no tiene ninguna temporalidad y que puede ser lo más desconcertante para nosotros y que queda entonces muy claro para la persona, lo que es decir y lo que es que algo se nos escapa, algo que somos nosotros mismos, algo que no queremos reconocer pero que vemos en nuestros actos. Entonces, había una dimensión de este tipo que yo quería agregar a la dimensión de las preguntas, de alguna manera, sobre la existencia que hacía la doctora. Y por el otro lado, con respecto a la frustración, entonces sí, yo escucho muy bien en esta frase, soy hombre de una sola noche, que efectivamente hay algo que no queda frustrado en esa frase. Que frente a la pregunta de la doctora del amor, lo que sí puede arriesgarnos a una frustración es el gran riesgo amoroso. Porque puedo yo amar y me pueden no amar, por ejemplo. O puedo amar un cierto tiempo y yo ya no siento esa experiencia amorosa. O puedo amar a aquel que no me ama. Entonces, ahí sí que hay una frustración. O puede ser el lugar perfecto para las frustraciones. Justo, Y que me permite decir algo, doctora Lozano, perdón por la interrupción, pero muy bien, muy bien. ahorita que está mencionando al respecto de la frustración en la línea del amor, es muy interesante que la doctora justo es lo que pregunta. Le pregunta, ¿y el amor? Entonces, ante esa pregunta lo que es llamativo es que ante la pregunta por el amor, él se defina. Y esto tiene que ver con dos cosas que pienso que son muy importantes. Por un lado, ¿en qué momento, no solo en la línea del discurso de la abolición de los roles masculinos y femeninos, sino en qué momento dentro de todo ese movimiento borramos el acto de un sujeto de hacerse un lugar en lo social que, digamos, parte del ambaje del panorama que nos ponía la doctora Heiser para introducirnos en el tema, tiene que ver con cómo un hombre o una mujer podían hacerse un lugar en lo social que los representase, pues, como hombre o como mujer, pero no tenía que estar marcado por el lado del discurso el definirse y como poner la definición de soy un hombre, es decir, es una afirmación en el ser que va por delante como una defensa a cualquier cosa que nos quiera abrir un vacío, como la pregunta ¿y el amor? Entonces... Muy bien dicho. Repítalo, hay que subrayar eso. Sí, hay que subrayar eso. Pues claro, joder. Porque lo que usted dice es capital. Como si definirse, para empezar, nosotros diríamos irónicamente, fuera posible. Y por el otro lado, como si el definirse... ¿Puede usted repetir su frase, Giselle? Es muy importante, pero seguro ya se le olvidó. Bueno, en todo caso, como si el definirse borrara justamente el vacío. Eso. Como si eso fuera el perfecto obturador para decir no hay vacío. Entonces estamos en la época de la definición. Uh-huh. Claro, pero ¿en qué nos compete y nos mete de lleno a los psicoanalistas de orientación lacaniana? En que precisamente cuando aparece las creaciones de Lacan en el campo psicoanalítico, ¿sí?, tienen que ver con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, lo que está señalando nuestra colega Giselle es, vean la fuerza del discurso, vean la fuerza en un adolescente de 17 años que ya no se hace una pregunta por el amor, sino precisamente fue lo incómodo que le insertó la doctora.
Porque le digo, ¿y el amor? Y me dice, ¡ay, no! Primero que nada, esa respuesta. Obturar. ¡Ay, no! No obturar de volada, si no es angustiante. De obturar. ¡Ay, no! Pero además también, digamos, de ridiculizar la pregunta. Claro. Porque es, ¡ay, no! ¿Cómo me pregunta usted de eso? Por favor. Sí, señora grande. Amor. ¿A qué hace usted a qué hace usted alusión? Amor. Amor. ¡Ay, no! Y es cuando él se construye a sí mismo en el discurso. ¡Ay, no! Soy hombre de una sola noche. Ahí es donde soy hombre. Nada más soy hombre en ese instante, en ese momento de una sola noche. Y ya no es necesario, digamos, para el analista preguntar absolutamente nada, porque la pregunta del analista era porque había escuchado el vacío precisamente del cual se enorgullecía este sujeto. Y se enorgullecía de un vacío que lo llevaba definitivamente a una situación de sufrimiento de lo cual él no quería saber nada. Y ese vacío era el vacío del amor en su vida. Por eso la doctora hace una pregunta, ¿y el amor? Porque bueno, se vanagloriaba de 24,800 cosas. Yo, raralam, piripín, tatán, y bueno, se pavoneaba. Y como No, y vemos que el discurso no está sin dificultad. Quiere decir que para poder darle la espalda al vacío, vemos que se articula desde la burla, primero, porque tiene que hacer caduco algo que le es terriblemente angustiante. ¿Sí? Entonces, lo primero, el procedimiento de la burla es transformar algo que viene, como usted dice, doctora, desde el lenguaje, nombrándose amor. Y entonces hay que caducarlo. Ay, por favor, aquí hay un problema de generaciones entre usted y yo. Así es, pero ahora, digamos, recordemos temas que hemos tocado en otros programas, porque es muy enriquecedor hacerlo, ¿sí? Ahí cuando tratan de callar a los psicoanalistas bajo el estatuto de no me problematices, que no es así, sino dice, ¿cuál es la expresión exactamente? No me enfermes con tus conceptos, no me califiques, no me evalúes, pero no es esa la frase, ahorita no la recuerdo. Nos hace falta Tere. ¿Por qué qué? Nos hace falta Tere Negrete, nos hubiera dicho, porque Tere está en este lenguaje de la sociología, de la psicología, que califica al sujeto, en donde lo prensa, en donde lo viene a fijar en algún lugar. Pero que el sujeto dice, no me fijes, pero tiene que ver con enfermedad, por eso no lo recuerdo. Porque el sujeto se defiende de términos, ¿sí?, psicoanalíticos, mal usados, claro, pero no importa, de términos psicoanalíticos robados desde hace mucho tiempo a Freud y después a Lacan, rateros, no lo dicen nunca, pero sí los deforman, ¿sí? Que tiene que ver con no me enfermes, ¿sí? No me patologices, ¿sí? Es decir, y que Miller muy agudamente decía, nos tratan de callar, nos tratan de hacer callar a los psicoanalistas, porque con tus terminajos me patologizas, ¿sí? Me vuelves un enfermo, me conviertes en un enfermo. Tuve que hacer el recorrido por enfermedad para acordar. Entonces, de eso es de lo que se trata, de que el discurso ahora sea vacío en relación a lo que se le puede nombrar a un sujeto de su sufrimiento, de su pena, de su confusión, de su vacío, de su soledad, de su angustia, de su ansiedad, etcétera, ¿sí?
No, y además todo lo envía al discurso del saber. Yo sé quién soy, no tengo género. Yo sé quién soy, ni futuro ni pasado. Soy lo que estoy haciendo en este momento. Yo sé quién soy. No hay ignorancia, no hay vacío, no hay incertidumbre, no Bueno, hay... voy a ser vulgar, si me lo permiten, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto está defecando, eso es, ¿no? Sí, hoy en día sí. Ujú. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿a qué grado los sujetos quieren llegar sin darse cuenta de cómo toman, sobre todo los jóvenes, cómo toman estos discursos sin darse cuenta en qué se están convirtiendo? ¿Por qué? Y Porque vemos justamente... solamente soy lo que hago en este momento. Bueno, y cuando defeca usted, ahí está su ser, ¿no? Uh-huh. Vemos cómo ya se ha colado entonces en esta época el saber algo sobre mí que mi actualidad me lo da. Basta con que yo pueda observar desde un saber y dar cuenta de la fenomenología, además la fenomenología la menos sofisticada, la más chata de todos. Sí. Soy la que escribo. Sí, Entonces, es la que se consume en un estornudo. ¿En serio? ¡Achú! Ya. Esa soy yo. Soy la que estornudo. Es salud. En México se dice salud. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se ha colado? ¿Cómo finalmente, en donde menos puede estar el ser, es en donde hoy más se describe, que es en el saber? Entonces, ¿cómo se va colando este discurso de sí, hay una posibilidad de esquivar el ignorarse? Hay una posibilidad de esquivar la duda, cuando lo que sabemos que el sufrimiento viene justamente desde lo que Éric Laurent trabajó en Francia con tanta fuerza hace aproximadamente 10 años, de todas las consecuencias que íbamos a tener de estar utilizando etiquetas y nombres propios. Y lo veíamos muy bien actuar en la psicosis, en donde los psicóticos utilizaban como una identificación para obturar el vacío la presentación de yo soy Richard, drogadicto desde hace 20 años, y que la palabra, lo que se escuchaba en el lenguaje, del cual nos hacía detenernos la doctora Heiser hace un momento, se presentaba como nombre propio, como yo me llamo Adriana Lozano, tarará, y como lo que presentaba era aquello justamente que lo agujereaba. Claro. Aquello que lo agujereaba, pero de eso él no se hacía cargo, sino ¿no? El discurso ya no lo agujereaba. Ahora el discurso le quitaba su subjetividad y lo presentaba como cosa vacía, de lo cual él no se daba cuenta. Por eso se agravaban los psicóticos. Justamente por eso, porque en su decir, no estaba el poder representarse con aquello que lo hacía sufrir, sino con aquello que lo puede representar en una apariencia de no sufrimiento. Y es importante decir esto, porque justamente la consecuencia de haber comenzado a introducir desde la ciencia un poder saber sobre la enfermedad del otro, que era una enfermedad, que era una patología de un cierto tipo, fijaba a los sujetos, y entonces efectivamente veíamos a los que llegaban a los hospitales que el brote era incapaz de volver a poder estar con toda la dificultad del mundo, pero marchando junto a los neuróticos, junto a los otros. Ya nunca más. Esto quedaba desquebrajado para siempre. Es de lo que decimos en análisis, aquí en el programa de radio, que no se habla, que no se dice,
se utiliza una etiqueta, se fija al sujeto en una identidad, soy hombre de una noche, soy hombre de una sola noche, y con eso, desde ahí es la caída de lo psíquico y del sufrimiento del sujeto. Uh-huh. Y que se ve, de eso no se habla, es un joven que consulta a un psicoanalista, con toda su gran definición del mismo. Además es muy interesante que es enviado por la madre, por supuesto, y lo primero que tenemos que abordar es, bueno, ¿usted viene porque su mami lo manda? Es decir, es una provocación mía. ¿Usted viene porque su mami lo manda o usted viene porque tiene alguna inquietud, aunque sea una curiosidad morbosa? Y me dice, no, yo tomé la decisión me parecía interesante lo que mi mamá me proponía y quise investigarlo por mí mismo. Bien, entonces lo escucho. Entonces, claro. Usted quiere investigar por sí mismo, no sabe lo que se le espera. Lo acaba de decir y no es consciente, cree que está cubierto. Uh-huh. Cuando le está diciendo al analista, no, yo quise investigarlo por mí mismo. Pues sí, adelante, de eso es de lo que se trata el análisis. Pero no sabe lo que está diciendo el sujeto. ¿De verdad quiere investigarlo por usted mismo? Yo no lo voy a defraudar. A ver cómo sí lo va a investigar por usted mismo. Entonces, soy hombre de una sola noche, también fue una sola sesión. Él no podía ir más allá. Él tenía que ser, digamos, coherente con su terror de saberse. Hay un terror en el futuro analizante. Me voy a saber. Voy a saberme a mí mismo por mí mismo. ¡Qué horror! Sí, como hoy va a ser la mentalidad teflón, si me permito esta figura, en el sentido de que ahora tenemos que hablar de las consecuencias de esto, porque hasta ahora simplemente hemos hablado de cómo efectivamente el discurso se está preparando finalmente para tomar una buena etiqueta una vez por todas, que se llama el ni género, ni número, ni número de teléfono, ni nada que me moleste, a la cual la sociedad está adheriendo a una velocidad vertiginosa, por lo que promete. Porque promete que justamente lo que no se va a sufrir es de un vacío. Y resuelve el gran problema del malestar en la civilización. Bueno, eso es lo que presupone, que el malestar en la civilización había sido porque mágicamente se impusieron los fuertes. ¿Quién sabe quién eran los fuertes del origen? Porque bueno, eso sí suena bastante loco. Les impusieron un grupo de fortachones a un grupo de débiles. Pobre de los grupos de los débiles. Los que se encuentran en grupo de los débiles son verdaderamente idiotas. Una manera que era lo femenino y lo masculino, a la cual se sometieron por fuerza. Y luego bastó con una educación en donde nada más hay que darle rosa a las mujeres, azul a los hombres, y los niños, que son otros imbéciles, se apegan a eso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues ahí me imagino que entonces sí se puede utilizar el amor, porque lo ame el dominante. Ahí sí el amor va a entrar en consideración. Pero no cuando se cuestiona, ok. Vámonos tranquilitos. Lo femenino y lo masculino nunca ha sido una imposición exterior. Nunca ha sido una experiencia para el sujeto contingente. Sí, doctora. Sí, no, definitivamente. Es decir, hay que poner el broche en donde tiene que tener su lugar. Es decir,
La elección sexual es una elección, ¿sí?, psíquica. Entonces, no es una elección orgánica. Se puede tener un cuerpo en donde se han organizado, ¿sí?, los genes para determinar un sexo orgánico. Pero el sexo para el ser humano no es orgánico. He ahí la protesta, digamos, del cuerpo que se tiene, que es válida, sino la sexualidad humana es psíquica. Sí, justamente esta frase. Tiene un sustrato orgánico, pero es un sustrato, ¿sí? Y es el que da guerra. Sí, esta frase, soy un hombre de una sola noche, finalmente para un psicoanalista. Soy hombre, sin el soy hombre. Dije sin un, doctora, lo leo, cada vez lo leo. Desde el principio lo dije sin un, no la contradije porque es algo que se lo dije antes de comenzar el programa. Pero a partir de que me di cuenta, lo que yo introducía, leí, soy hombre de una sola noche. Lo que pasa es que quizás acentúo mucho una sola noche. Y hay un que se escucha quizá. En esta frase, soy hombre de una sola noche, bueno, nosotros psicoanalistas nos quedamos con muchas ganas de saber qué significa, porque sabemos que así no significa nada. Entonces, él tendría que haber hablado de lo que parece. Nos mueve en el sentido más profundo analítico, ¿sí? El analista no quiere saber más que cuando habla en teoría, pero cuando escucha en análisis, lo voy a decir muy fuerte, no le interesa cuál es el sentido de la frase. Jamás. El analista no escucha con significado. El analista escucha sin significado de las palabras. Exactamente. Y entonces, pues no lo sorprende. Simplemente lo lleva de la mano a lo que el ser humano se oculta a sí mismo. Y el quehacer del analista, por ética, es develarle lo que el sujeto se oculta a él mismo, de él mismo. No hacemos otra cosa. Sí, lo trajo análisis. En ese sentido, efectivamente, es un espacio muy incómodo, el espacio analítico, porque lo que viene a decirse la persona cuando habla, está hablando y tiene que decir él de qué está hablando. Entonces, muchas veces hay un como dulce pensar en donde se piensa que el análisis puede ser un lugar en donde se pueden enunciar mentiras y entonces uno de los dos, el analizante o el analizado, queda burlado. En donde hay una competencia de a ver quién es el gurú que escucha o que sabe de antemano algo del otro. En cambio, en análisis sabemos que una mentira dicha por un sujeto en análisis, algo está diciendo. Ha sido en ese momento elegida por el sujeto. Entonces, efectivamente, que un sujeto venga y diga una frase como la que nos trae hoy la doctora Heiser, queda en un espacio que efectivamente se articula gracias a que se ha dicho en ese espacio. Y estamos esperando que se le antoje al paciente que nos siga diciendo sobre ello. No, sabemos que no es posible porque la ausencia que él empieza, digamos, a gestar ya hacia la pregunta y el amor, ya el analista sabe que el sujeto va a salir por piernas, va a salir corriendo, ¿sí? Y tampoco el analista se ocupa de la ausencia del analizante posible, de su ausencia.
porque sabe que lo ha marcado. Sabe que ese evento en su vida es traumático. Lo sabe, el analista sabe que el haberle preguntado, ¿y el amor? Y haber dicho, ay, no son situaciones intrascendentes en la situación analítica. En la vida cotidiana, de cafecito, de copas, o de farándula, o de cocaína, o de droga, lo que sea, bueno, pues es intrascendente lo que se pueda decir, más no lo que se vive. ¿Sí? Entonces, el analista no se preocupa por el hecho de que no vuelva más. Sabe ya por anticipado que no va a volver más, porque ya quedó. No es cualquier espacio, el espacio analítico. Sí, ¿no? Ya quedó marcado. Y quedó marcado a los 17 años por algo que él no consideraba en su diario vivir que alguien se atreviese a insertarle, ¿sí? ¿Y en qué momento? Uh-huh. En el momento en que él está en una disposición, y lo dice, sí. Quise, ¿sí? Averiguarlo por mí mismo. Ah, pues órale, lo va a averiguar, va a ver cómo sí lo va a averiguar. Uh-huh. Uh-huh. No, el encuentro con un analista jamás es intrascendente, a no ser que el analista, en lugar de analista, sea terapeuta. Bueno, ahí sí es intrascendente. Sí, ahí sí. Hasta en una de esas el paciente se va contento. Se va contento y regresa contentísimo, porque ya encontró, sí, a un cómplice que en lugar de devolverle su verdad, le ayuda a cubrirla. Y es que el analista le devuelve la verdad dicha por el sujeto al sujeto, pues es de él. Claro. No es el analista guácala, ¿para qué quiere semejante cosa? Ya tiene lo suyo. Y vemos cómo efectivamente ya se ha insertado en nuestro discurso un presente presental, no sé cómo decirle, que pesa. Ya hay sujetos que vienen a análisis a definirse en una temporalidad que atañe un solo momento. Entonces, ¿cómo como coladera el discurso permite ver en los jóvenes de hoy de lo que estamos padeciendo? Sí, claro. Es decir, niegan el sufrimiento, lo cubren con drogas, ¿sí? Y saben que es por angustia que produce un vacío que no saben qué hacer con él. Pero que tampoco irían a análisis porque los discursos los protegen y los defienden de semejante experiencia. Para eso, doctora, se cuenta hoy en día con tantos espacios de los coachings, para eso hay tanto coaches de vida con distintas vertientes, para eso hay, por supuesto, tantas líneas de psicología, psicología y psicoterapia, donde las personas hoy en día, pues, con toda velocidad acuden porque tienen esa certeza, a partir de cómo les es presentado ese tipo de espacios, tienen la certeza de que no va a haber un espacio vacío hacia su propio decir, que les permita hacer una pregunta. Entonces, saben que la verdad va a quedar encubierta, Germán, en pocas palabras, ¿sí? Hay una paradoja. Los sujetos van en pos del analista porque ya le adjudican que tiene la posibilidad de develarles la verdad, su verdad. Entonces van siempre en una situación ambigua. De eso no quiero saber nada, pero de eso quiero saber. Uh-huh. Solamente que quiero saber negándolo. Quiero que la negación opere con toda la fuerza que opera una negación. Uh-huh. O un medicamento. Que el saber de algo me cura sabiendo. Entonces, también son promesas que han sido cubiertas por los medicamentos. Sí, doctora.
Es decir, los medicamentos juegan un papel muy importante, pero el sujeto que abandona los medicamentos, porque los abandonan, es porque se ofende en una verdad insoportable de yo no me puedo guiar por mí mismo, tengo que tomar una pastilla, tengo que tener una muleta, tengo que caminar, sí, respaldado por un medicamento. Justamente por eso lo abandonan. Lo abandonan porque es ofensivo, porque es hiriente, ¿sí? Están sometidos a algo que opera en su organismo sin que ellos sepan cómo. Pero los hace sentirse, ¿sí?, ajenos, porque la respuesta, digamos, de los medicamentos psiquiátricos es muy dolorosa. ¿En qué sentido? En que el sujeto dice, estoy calmado, pero me siento ajeno, siento que no soy yo. Ajá. Pues sí, eso es lo que tiene que producir el medicamento. Que usted no tenga más que una separación más radical con su vivencia psíquica. Entonces, como su vivencia psíquica lo angustia, lo pone ansioso, le doy un antiansiolítico, es decir, para que no sienta ansiedad, que es propia de usted, le quito precisamente esa experiencia de usted con su ansiedad que usted la produce. Le hago una separación y claro, lo agravo. Lo agravo porque lo que yo necesito es hacerme cargo de que yo me produzco la ansiedad por algo. No es porque sí. Estoy ansioso por algo. Y eso es lo que el psicoanálisis brinda. Ese algo, dígalo. Y dígalo todo. Dígalo todo. Dígalo. Verbalícelo. Páselo por la palabra. Claro que sí. La cura por la palabra. Claro que sí. Ahora. Es por eso que es muy interesante lo que decía Giselle con respecto a cómo de alguna manera lo que nosotros habíamos bordado en sociedad con respecto a esa imposibilidad en lo social de poderlo decir todo, se venía a abordar y se abordaba de manera diferente, dando una posibilidad de encontrarnos siendo muy diferentes. Y Giselle decía, uno podía venir con lo que la doctora Heiser decía, con una identidad, no era una identidad, pero una manera de presentarse, con una actitud, con representar ciertas cosas. Y entonces todo aquello que me perturbaba con respecto al encuentro con el otro era atenuado, pero yo no tenía que vérmelas con tener que definirme. Que hoy efectivamente la exigencia que se supone que se está tratando de evitar cuando se dice en el discurso de géneros, quitemos el género, así permitimos una libertad al sujeto de definirse, lo que no se dan cuenta, que lo gravísimo en lo social es estarse definiendo. Porque justamente definirse, el único que se puede definir es un psicótico. Entonces, si la exigencia es de estarse definiendo, se desorganiza por excelencia la relación al otro. Ah, claro. Entonces, nuestra sociedad va a ese declive de la defínete como tú quieras, cuando el como tú quieras es terriblemente angustiante. Es a lo que no se tiene acceso, es lo que se construye en análisis. Entonces, la sociedad requiere de una pacificación de estos asuntos angustiosos para podernos encontrar. Uh-huh. Y lo que es curioso, Adriana, también ahorita que lo dices, pienso, cuando dices, eso se construye en análisis, y pudiera parecer, dicho así de inmediato, y parecer para los oídos jóvenes, digamos hoy, que quieren las definiciones,
parecería que entonces voy a ir a análisis para definirme. Parece eso de inmediato. Y lo que es digno de reconocer que la doctora Heiser introducía desde un principio es que justamente la experiencia analítica lo que va a sostener ahí es siempre el vacío. Exacto. Es decir, es la dinámica. Ok, el sujeto puede decir que viene a definirse, pero eso es justo lo que se sostiene de esa manera, no porque un día se va a dar la definición, y mucho menos que el analista le dé al sujeto la definición. No, qué bueno que digas, que hagas sentir la diferencia entre construir algo, uno construye con los ladrillos que tiene. Construir algo, y cuando construyes algo con los ladrillos que tienes, construyes sobre el vacío. Sí. Primero, lo que aparece es el vacío, el doloroso vacío. Que esta proposición de definición, qué bueno, Germán, que me agarraste ahí al vuelo, porque efectivamente podríamos pensar que construir y definir es lo mismo. Y claro que no, se construye sobre un vacío, se padece el vacío en la construcción. Entonces, efectivamente, qué bueno que lo subrayes. Porque es un vacío que en el análisis se va a sostener así permanentemente. Nunca se va a obturar, ni se va a cancelar, ni llegaremos un día al relleno feliz. No. Pero me parece que lo que es muy importante señalar es ver justamente como en este programa estamos diciendo que lo que es terriblemente difícil es lo que el ser humano ha hecho, que es el lian social, el lazo social. El lazo social es lo que se va a desquebrajar con estas proposiciones que estamos teniendo ahora. Es de lo que nos estamos ocupando. No tanto preocupados por nuestro trabajo analítico. Nuestro trabajo analítico siempre ha estado enriquecido de esto. Siempre, a nosotros no nos sorprende que lo que se quiera quitar es el género. Uy, ¿cómo lo hemos escuchado? Freud, ¿cómo habló de esto, no? Eso no nos extraña. A lo que nos vemos es la precipitación del lazo social. Del lazo social como el psicoanálisis lo entiende, que es lo que queremos ahora poder decir nosotros psicoanalistas en lo social, por supuesto. Ya más allá de nuestro trabajo analítico, ya más allá de nuestro diván. Estamos comprometidos profundamente con el psicoanálisis, porque el lian social, lejos de ser una contingencia de educación y de sometimiento, es la creación es lo psíquico que lo construye. Es lo psíquico, y solo el psicoanálisis habla de eso. Solo el psicoanálisis dice, no se trata de víctimas, no se trata de una contingencia, no se trata de una educación. Lo que se hace en el lazo social es meter la mano para pacificar algo que nos separa por excelencia. Y queremos no estar separados todo el tiempo. Hacemos sociedad, pues sobre eso. Pero el único discurso que no victimiza, que no trata de cubrir justamente que el otro me provoca odio, rivalidad, que lo voy a hacer pedazos. Bueno, eso no, en lo social es imposible. Que yo me voy a referir a otro sin amor, me lo voy a coger cada noche. Eso en lo social, lo que se quiebra es justamente esto que nos cuesta tanto trabajo, porque pues no hay cita para eso. Se tiene que tratar con mucho, mucho cuidado y no estar proponiendo el garrote para desquebrajarlo para siempre. Uh-huh. De eso da cuenta el psicoanalista. Más allá del diván, hoy es necesario. Más allá de nuestras consultas, hoy es necesario. Porque si no, nos va a suceder, como decía Lacan, du père au pire, del padre a lo peor.
de esta frase de Lacan, no sé cómo lo traduzcan en español, se las traduzco así en este momento, du père au pire, del padre o peor. Del padre o peor. Bueno, vamos a estar a lo peor si no nos comprometemos con que lo social no es del saber, lo social no es de la ciencia. Los seres humanos no nos reunimos desde la animalidad, sino desde lo psíquico. Uh-huh. Entonces, por eso estamos ocupándonos de esto. No, y además es una responsabilidad propia del analista. No es saber si lo quiere hacer, ¿sí? En cuanto él no lo haga, está fuera de su ética. Uh-huh. Porque puede decir, no quiero saber nada de eso, ¿sí? Y no, forma parte integral de los acaeceres del sujeto, del acaecer psíquico en lo social. Hay un acaecer psíquico en lo social. Totalmente. El ser humano no se construye, digamos, dentro de una cueva solo, con él y sus pensamientos y su psique. O desde un saber, desde que viene una persona, claro, me agarra de las greñas, ¿no? Y entonces yo estoy convencida de que las mujeres eran aquellas arrastradas por los cabellos, ¿no? Y los hombres los que traían el garrote y a la mujer arrastrada. Y entonces yo explicarme toda mi fenomenología a partir de que el hombre es más fuerte que la mujer y me arrastró, y que la mujer fue una arrastrada. Y desde ahí me explico todo, pobre víctima. Pues entonces sí, dije que tenemos que hacer algo para que este jalón de... ¡Joder! Entonces, eso es dar cuenta al revés de lo que es el lazo social. Las mujeres nunca han sido las arrastradas por el cavernícola con un palo. Los niños no han sido solamente el producto de la madre. Nunca. Entonces, la tenemos difícil. ¿Qué es lo que queremos? Uh-huh. Pero lo que no podemos ya en esta época es decir que el lazo social se explica a través de un saber científico. Eso es lo que ya no podemos más. Sí, ¿no? Y ahorita que dices, Adriana, ¿qué es lo que queremos y desde dónde? Porque lo pienso por lo que hace un momentito la doctora Heiser señalaba al respecto del analista. El analista no estamos obedeciendo a un edificio de valores donde nos dice, bueno, tengo que hacer tal, en un sentido moral, de qué es lo que tendría que hacer uno como analista, siendo una buena persona en la sociedad y la cultura. No, digo el desde dónde, en tanto que eso hablaría desde la creación misma que como analista uno ha hecho desde el diván, y cómo sería su actuar, su proceder como una respuesta a partir de esa experiencia subjetiva y de la experiencia también de escuchar a un otro. Justamente lo que estamos trabajando, soy hombre de una sola noche. Y el punto es el cómo eso al analista lo pone a trabajar desde lo que ha creado como analista, de su quehacer, de cómo vive el análisis en él. Y entonces quedarse simplemente a cobrar su consulta, pues ya y no volvió el muchachito, o justamente cómo a partir de esa experiencia el analista inserta lo que lo pone a trabajar, eso lo inserta en la cultura, como tú decías ahorita, en el lazo social, pero no en un sentido del deber ser. Lo que la doctora Heiser decía ahorita me lleva a pensar que es ponerlo a uno en falta de lo que uno ha construido desde su experiencia analítica y su experiencia como analista, lo que uno ha construido de lo que sería su lugar como analista en la cultura. Bueno, definitivamente lo que dices, hay que decirlo de otra manera, me parece, no nos volvemos a imaginar nunca más como víctimas, si lo puedo decir así. No, la victimez se borra en la experiencia de devenir analista porque uno ahora sabe una verdad, en qué ha participado para que eso le acontezca. ¿Cómo estás jugado? Definitivamente. Entonces, el analista no se victimiza, puede sufrir intensamente vicisitudes que le presente la vida, porque no, es un ser
común y corriente, no es un super ser. Exacto. Pero de eso... Sufrimos. Exacto, sufrimos. Pero de Sufrimos, eso ¿qué más? a que él se sienta victimizado por las circunstancias, por la sociedad, por el gobierno, porque los vecinos son X. No, jamás. No vuelve a ocupar un lugar de víctima porque ha develado él mismo con su palabra, con su decir a otro, se ha develado a sí mismo su participación. Sí, un analizado, de alguna manera se ha podido explorar en su análisis, nunca diría, bueno, mi problema es un problema de educación, en donde a mí me dijeron cuando era chiquito, pues que era niño. Entonces, como me dijeron que era niño, yo inmediatamente me identifiqué con... No va por ahí. No va por ahí. Puede haber una intensificación con respecto a mí y que mi contingencia efectivamente me agudice ciertas cosas. Punto. No más allá. Sí, la contingencia viene a mi vida y definitivamente que nos ocupamos un montón en análisis, pero no todo de la contingencia entra en la vida subjetiva de un sujeto. Es total y absolutamente, vuelvo a repetir, subjetivo. Lo que de la contingencia, yo fijo. Claro. Entonces, efectivamente, estas explicaciones que se nos vienen ahora ya sin el patriarcado y que parece peor, quiero decir, esperemos que no, pero los analistas nos ocupamos porque decimos, nos estamos en realidad, en francés, nos estamos agudizando un tema pretendiendo aligerarlo. Uh-huh. Si creemos que es un problema de género, ya lo estamos tratando desde el saber. Si lo estamos tratando del saber, ya entonces hay víctimas, ya hay orden natural, ya hay débiles y fuertes, ya hay, esto empieza a pesar de verdad. Es que Giselle lo dijo de una manera excelsa cuando habló. Dijo, podía uno venir con todo esto representando sin tener que definirse. Claro, si yo me defino, en ese momento soy enemigo del que tengo enfrente. Automáticamente. Automáticamente. Justamente eso es lo que puedo construir de mi vacío en la actualidad. Acrecentar cada vez más un vacío que pierde entonces la posibilidad de neocreaciones, de nuevas creaciones desde el vacío. Eso es lo que se está imposibilitando. Se está tratando de llenar un vacío con algo que no le sirve al vacío, sino lo acrecenta más, pero lo acrecenta sin creación. Sin creación. Por eso vemos la guerra de sexos. Claro. Porque yo soy aquella que me siento siempre violada por un violador que es él. Claro, eso no me dejaré, pero nunca más. Quiero decir, ya hay identidad, ya se materializó por excelencia, en donde yo voy a mantener mi posición, no sé si le llaman femenina, no sé cómo le llaman, pero mi posición de yo que he decidido, de género, que he decidido que sea, que el otro, que no venga a querer lastimar mi definición. Porque entonces es guerra. Entonces claro, es guerra. Es una guerra. Porque me estoy jugando el todo por el todo. Va mi identidad. Claro, entonces, pero es una guerra inútil. ¿En qué sentido? En que al final de esa guerra, ¿sí? Ella no ha obtenido ninguna identidad. Y ya destruyó al otro. Al otro del cual depende, ¿sí? Su lugar como mujer en lo social. Eso es lo Pero cuando usted dice una guerra inútil es porque quizá le da usted quiere sacar de una frase moral la guerra. Cuando dice es una guerra inútil porque la guerra puede ser no inútil. La guerra puede ser útil, es decir,
Guerrear con nosotros mismos es una experiencia analítica. Ya. ¿Sí? El sujeto guerrea con él mismo en cuanto que quiere saber su verdad y no quiere simultáneamente. Y es ese tiempo freudiano de la simultaneidad, en donde definitivamente nos saca del raciocinio de la filosofía. La simultaneidad en la experiencia psíquica, ¿sí? No tiene nada que ver con negro-blanco. École. Entonces no podemos hablar de buena guerra y mala guerra. Exacto. No. Hay una inutilidad que acrecenta el vacío, pero lo acrecenta no para crear cosas que vengan, ¿sí?, del vacío, se inserten en lo social y gesten precisamente una sociedad menos conflictiva, no conflictiva, simplemente menos conflictiva, sí. menos devastadora de la subjetividad. Hoy más que nunca necesitamos que el amor no sea líquido, como lo dijo el sociólogo Bauman. Hoy más que nunca necesitamos que el amor no sea líquido, sino que el amor sea una fuerza que sea capaz de voltear al mundo al revés, pero no para la autodestrucción, sino precisamente para una permanencia amorosa. Y cómo, doctora, el tratar, el poder abrir justamente los programas con esto que hoy usted nos trae, que sí, en términos muy concretos, podríamos decir, es algo pequeñito del decir de un sujeto, es estos pequeños detalles lo que nos permite dar cuenta de lo que simultáneamente se juega de devastador en la cultura a través de estos pequeños detalles. Sí, era como el caso que nos había traído Einar el martes pasado, que nos habla justamente de lo que acabas de decir, Germán, de lo que se está gestando ahora. Uh-huh. Esta mujer que entonces no sé si había sido solamente hormonas o se había también operado la vagina para tener un pene, no lo sé si era totalmente transformado. Einar nos habló solamente del tratamiento hormonal. Ok. Esta mujer que lleva a cabo un tratamiento hormonal, finalmente para ser una bigotona embarazada. Bueno, esto, ahí está. Sí. Ahí está, ya pueden hablar de lo que quieran. Ahí está. Sí. Adriana, doctora, colegas, si me permiten, quisiera dar lectura ahorita a comentarios que durante la emisión hemos recibido. De parte de Gamboa Tanis, que nos dijo, excelente título, buena tarde. También nos escribió Hilda López diciendo lo siguiente, la felicidad no es para todos, vaya frase, doctora Lozano. Duele escucharla por tan desgarradora verdad, hay que trabajar por ella. Creo que ser hombre hace una generación es muy diferente a lo que implica hoy poder ser un hombre. Y por último termina diciendo Hilda, doctora Silvia, esa vivencia de ser hombre y mujer ahora ya no hay esa diferencia, el varón se está difuminando. Bueno, la diferencia subsiste, lo que pasa es que ahora es borrada, pero subsiste. Es decir, hay que distinguir que no desaparece. Uh-huh. No es posible desaparecerla. Es decir, es muy paradojal que para poder insertar estos nuevos discursos y desaparecer al hombre, necesitan primero que él se mantenga como existente. Lo que pasa es que lo van deformando. Ahora ya no eres esto, ahora eres un macho, ahora eres un violador, ahora tú eres el responsable de mi sufrimiento, ahora tú eres el que me quitas mis derechos, ahora tú eres. Le van construyendo un nuevo ser. Uh-huh. Y el silencio de los hombres precisamente es muy grave porque afirman lo que las mujeres dicen tratando de hacer una indiferencia frente a ese decir que los define. Pero la paradoja es que no puede haber una desaparición de la forma de hombre que se está construyendo ahora con el violador, con el machismo,
con el paternalismo, etcétera, ¿sí? Que necesitan que el hombre exista. Necesitan. La prueba. En Francia Esta es es la paradoja, alarmante. pero sí es importante señalar, no se confunda. Todos esos discursos tienen una pretensión de desaparecer al hombre como lo hemos conocido y batallar en todo caso con el paternalismo, con el abuso de los hombres por la fuerza. Todo eso es legítimo, pero no tratando de deshacer al hombre, sino lo necesitamos que se haga cargo de su hombría, de su masculinidad, de que cuando corrija a una hija, no le eche el cuerpo para amenazarla, para asustarla. A ver, tú puedes conmigo, y no le diga ni una sola palabra, sino simplemente le eche el cuerpo. Eso es terriblemente amenazante para una niña. De eso es de lo que tenemos que responsabilizar a los hombres, no de desaparecerlos por medio de estos discursos, además discursos, digamos, vacíos. No se van a sostener. Eso es lo que hay que decirle a nuestra radioescucha, que la paradoja es que se sostiene cada vez más al hombre porque se le necesita como macho, se le necesita como violador. Entonces lo sostenemos más. En Francia es alarmante cómo se ha hecho cotidiano la violación de un día. Claro. La violación a causa del alcohol de un día. Sí. Y los muchachitos, porque en Francia lo que se ha agudizado es un fenómeno que no había antes, es que antes los violadores eran en su mayoría gente adulta, hombres adultos de las familias, el abuelo, el padre, los tíos, primos grandes, primos que tuvieran una separación de edad con los primos chiquitos. Y ahora lo que se ve en Francia es muchísimos adolescentes, entonces estoy hablando de 12 años, 13, 14, 15 hasta los 17, que se emborrachan y que dicen, la chica también estaba borracha, y entonces, pues ella me decía que no, pero pues era por causa del alcohol y pues sí, aunque ella decía que no, me la violé. Y lo que hemos visto, lo que usted está diciendo, doctora, que paradójicamente lo que se constituye y se hace ordinario es exactamente el discurso contrario. ¿Sí? Entonces los niños no se sienten ni culpables, dicen, no, somos violadores, es algo posible, llórale, llégale que es mole de olla. Nos acercamos, estamos ya prácticamente sobre el final de la emisión. Daré lectura al último mensaje que recibimos, viene por parte de nuestra colega del Centro de Investigación, Ingrid Nissen, que nos dice, entrecomillado, citando algo que hablamos hace rato, dice, no me patologices. Eso, no me patologices. Exacto. No me patologices. Termina la cita y nos dice que viene de patologizar. Y nuestra colega Ingrid concluye diciendo, también hay quienes buscan ser patologizados, es decir, que el otro les diga qué tienen mediante un diagnóstico. El psicoanálisis... Es verdad. El psicoanálisis apunta a ese vacío que es indefinible. Saludos. Sí, no, podemos utilizar términos necesarios. ¿Por qué? Porque el lenguaje del psicoanalista también debe insertarse en el lenguaje social, ¿sí? Pero no confunde. Uh-huh. Muy bien, como decía hace un momento, estamos ya sobre el término de la emisión. Me espero. Giselle me dice la indicación que me espere un poco. Sí, Giselle. Ok, Norma Lorena González nos dijo, ¿me podrían proporcionar el número telefónico de su centro de investigación? Claro que sí, el teléfono es 55 56 80
7686 y también 55 55 93 24 38. También nos escribió Rosalía Santiago, que dice: excelente exposiciones de esta voz, por eso necesito su número de contacto. Saludos. Abigail González, que nos dijo: buen mediodía, doctoras. Es cierto cómo a partir de la modernidad, dicho entre comillas, de ahí muchos jóvenes se mueven en desplazar el amor y adentrar más su satisfacción sexual sin ningún tipo de compromiso amoroso hacia el otro, sino solo hacia sí mismo. Nidia Mora dijo: no había podido escucharles en vivo en un tiempo y hoy me deja mucho estar aquí oyendo la transmisión. Dicha sea esta palabra en todo el sentido que tiene. Gracias. Y el último mensaje viene por parte de Adriana León, que nos dice: frente al tema de conversación sobre el vacío, me siento un poco identificada y es algo que he reconocido últimamente en mí y creo que tiene que ver con el discurso de nuestra época, especialmente para los jóvenes, de sentir que no hay un futuro en cuestión laboral o social, que el día a día se vive como se pueda y se acaba, pero es como si no hubiera una continuidad con el mañana, como una imposibilidad de enlazarse a algo que permita una continuidad con el mañana. Le agradecemos muchísimo este comentario, porque efectivamente hay algo que la época finalmente ha vomitado con respecto a lo que puede ser el porvenir para un joven hoy. Ahora me parece que tenemos poco tiempo para desarrollarlo, pero por supuesto que nos vamos a ocupar de cómo ha sido una labor de estar maltratando a los jóvenes con respecto a su lugar, el lugar que ocupan en nuestras sociedades. Podemos adelantar algo. Los jóvenes siempre ocupan un lugar primordial en el lazo social. Los jóvenes son los que movilizan una energía única en lo social que está tintada de lo particular. Entonces, nosotros como psicoanalistas diríamos de lo necesario. Tienen y son el avenir como siempre lo han sido, como siempre se ha dicho. Y ahora lo que se está gestando a través, sí, de un discurso ultraliberalista en donde se prescinde de lo humano, se les quiere condenar como si ellos solos fueran una mano de obra al servicio de los poderosos. No es así. Los jóvenes son el avenir. Y menester, Adriana, y compromiso por parte de nosotros está puesto todos los días en un espacio como este que hacemos de la conversación, para darle justamente un lugar digno al sufrimiento de los jóvenes en lo que dice nuestra radioescucha, de esta imposibilidad de enlazarse a algo. Si nosotros sabemos algo, porque lo escuchamos ahí, es el sufrimiento de los jóvenes en esa imposibilidad actual de enlazarse. Entonces, de verdad, gracias por este comentario y no deje de hacernos sus comentarios. Claro que hablaremos de tendido, no sé si lo estoy diciendo mal, pero largo y tendido sobre este tema. Sí, y bueno, concluimos un ultimito mensaje que llegó de nuestra radio escucha, Gamboa Tanis, que dice: seguiremos pensando frustración, vacío y etiqueta de ser en estas movilizaciones sociales y ahora subjetivas. Bien, y bueno, pues pidámonos, porque yo tengo una emergencia, digamos, con Camila, no está bien, y necesito llevarla al veterinario. Muy bien. Hasta mañana, los esperamos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hasta mañana. Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.